Buenas tardes, profesor. A continuación, aquí le explico el ejercicio sobre engranaje. Por no tener una pizarra, bueno, lo voy a tratar de explicar así a capela. Por el ejercicio tenemos unos datos que es una potencia de 65 HP, una velocidad del piñón de 3450 RPM y una velocidad del engranaje de 1100 RPM, y que es movido con un motor eléctrico. Para desarrollar el ejercicio, y llevar a cabo los cálculos para el diseño del engranaje, yo para comenzar asumo que tengo un paso diametral de 12 pulgadas, un número de diente de 20, un ángulo de hélice de 30 grados, un ángulo de presión normal de 20 grados y un número de calidad de 8. Esto es lo que yo asumo para llevar a cabo el diseño del engranaje. Para comenzar con los cálculos, tengo que calculo primero el paso diametral, que la fórmula es paso diametral es igual a PD por el coseno del ángulo, que sería las 12 pulgadas del paso diametral por el coseno del ángulo de la hélice. Al hacer eso me daría 10 pulgadas. Luego sigo con el cálculo del peso axial, calculo el peso axial, que sería, peso axial es igual a pi por el paso diametral por la tangente del ángulo. Eso sería pi por las 10 pulgadas del paso diametral que lo calculé anteriormente por la tangente de 30 grados. Eso me da 0,544 pulgadas. Luego de esto procedo a calcular el ángulo de presión, que el ángulo de presión sería la tangente inversa de la tangente del ángulo, la tangente del número de dientes sobre el coseno del ángulo de la hélice. Eso sería la tangente a la menos 1 de la tangente de 20, que son los 20 dientes, sobre el coseno de 30, que 30 es el ángulo de la hélice. Eso me daría 22,79 grados. Luego de esto procedo a calcular el diámetro de paso. El diámetro de paso lo calculo con la relación que hay del paso diametral sobre el número de dientes que yo agarré. Al revés, el número de dientes sobre el paso diametral. Eso sería 20 el número de dientes que yo asumí sobre el paso diametral que lo calculé anteriormente, que me dio 10. Eso me daría 2 pulgadas. Para calcular el ancho de la cara, eso es 2 veces el paso diametral. Eso quiere decir 2 por el paso axial, que es 0,544. Eso me da 1,088 pulgadas. Este valor lo tengo que llevar a un valor comercial o un valor comercial. Entonces yo usaré para el desarrollo de los cálculos 1,25 por redondeo, que es un valor conveniente. Luego de esto calculo la velocidad de paso, que la velocidad de paso es pi por la relación del número de dientes que yo agarré sobre el paso diametral, que me dio 2 pulgadas, por las revoluciones del piñón, que son 3450 sobre 12. Eso me da 1806,41 pies sobre minuto. Luego de tener esa velocidad, procedo a calcular la carga transmitida, que la carga transmitida lleva una constante que son 33.000 por los HP sobre la velocidad de paso. Sería 33.000 por 65 HP, que lo da el enunciado como dato, por la velocidad de paso calculada anteriormente, que es 1806,41 pies sobre minuto. Eso me daría 1187,47 libras. Luego de esto calculo el número de dientes en el engranaje. Para calcular el número de dientes del engranaje, BR es igual a la relación que existe entre el número de pasos y NG, que NG es la relación sobre las RPM. La NG sería la velocidad del engranaje, la velocidad del piñón, y la otra la del engranaje. Sería 3450 RPM sobre 1100. Eso es igual a 3,14. Entonces, para calcular el valor de NG, multiplico NP por la relación que acabo de calcular. Eso sería los 20 por 3,14. Me da 62,8. Como
no podemos hacer un engranaje con 62.8 dientes. Yo lo redondeo, se puede redondear hacia arriba o hacia abajo. En este caso, yo asumí que lo más conveniente era, en vez de quitarle un diente, agregarle un diente. Lo redondeé a 63 dientes. Entonces el engranaje nos vendría quedando de 63 dientes. Luego de esto tengo que calcular el esfuerzo flexionante. Pero para calcular el esfuerzo flexionante, tengo que conseguir el J del piñón por medio de la tabla 16 del libro de Roberto Mott. Cuando voy al libro, me consigo una gráfica, que esa gráfica la manejo con el número, con el ángulo de la hélice y el número de dientes que yo asumí al principio del ejercicio. Entonces, como yo asumí un ángulo de hélice de 30 grados y un número de dientes de 20, con esos dos valores voy a la tabla, intersecto, y me dice que tenemos un J de 0,42. Luego de eso, procedo a calcular los factores K para sustituirlos en la ecuación. Tenemos K sub 0, que K sub 0 es el factor de sobrecarga, que es 1.5, ya que el engranaje va a estar en choque moderado. Tenemos K sub S, que es el factor por tamaño, que es igual a 1. K sub M, que es el factor de distribución de carga, tenemos que es 1.26. Tenemos K sub B, que es el factor de espesor de borde, es igual a 1, y K sub B pequeña para el factor dinámico para un número de calidad de 8, que yo lo asumí en el principio del ejercicio. Tenemos que es 1.35. Luego de tener estos valores, aplicamos la fórmula del esfuerzo flexionante, que es STP es igual a WT, que WT es la carga transmitida por el paso diametral sobre F, que F es el ancho de la cara, por el por JP, que es el valor que acabamos de sacar de la tabla. Todo esto por K sub 0, K sub S, K sub M, K sub B y K sub B pequeña. Al sustituir todos estos valores, tenemos que el esfuerzo flexionante me da 66.792,93 PSI. Luego de esto calculo la resistencia a la picadura. Para calcular la resistencia a la picadura me voy a una tabla en el Roberto Mott, donde selecciono un acero de grado 1 con una dureza aproximada de 250. Con este valor en el Roberto Mott me voy a la tabla 99 e intersecto acero con acero y me da un CP de 2300. Y tengo que calcular un valor de I a través de una interpolación. El libro lo llama interpolación tosca, si no me equivoco, que es una interpolación. Tenemos que interpolar para llevar a ese valor de I, que es 0,202. Para calcular la resistencia a la picadura, la fórmula es SAC es igual a CP por la raíz cuadrada de la carga transmitida por K sub 0 por K sub S por K sub M por K sub B sobre F por el dP por el I que sacamos de la interpolación. Eso me da 49.485 PSI. Luego de los cálculos voy a la tabla 911 del Roberto Mott y elijo un acero grado 1. Ese acero grado 1, la tabla dice que tiene una fórmula que es SAC es igual a 322 HB, que es la dureza, más 29.100. De esa fórmula yo despejo la dureza. Al despejar la dureza, sería el SAC que acabo de calcular, los 49.485 sobre los menos 29.100 sobre 322. Eso me da 63,31 HB. O sea, esa es la dureza que podría soportar el engranaje. Con esa dureza calculada y con el esfuerzo a la picadura, yo me voy a la tabla y ya con esos dos factores puedo escoger el material con el cual tiene que ser diseñado el engranaje para que él pueda resistir. En este caso yo me fui a la tabla, no recuerdo ahorita la tabla, es una tabla en el Roberto Mott, donde me salen todas creo que es el aprendiz 3.
al final del libro, si no me equivoco, donde aparecen todos los tipos de materiales según la dureza y según el esfuerzo que pueden soportar. Yo lo saqué por la dureza. La dureza que a mí me dio era 63,31 y a partir de la tabla comienza con 120 y algo, si no me equivoco, que es de un acero 1020 laminado en caliente. Como es el valor más cercano a la dureza que a mí me dio, yo digo que como diseñador, el engranaje mío tiene que estar diseñado con un acero 1020 laminado en caliente, con una dureza de 120 y algo, no recuerdo bien, para que él pueda soportar el esfuerzo a la picadura de 49.485. Entonces, bueno, eso es todo el ejercicio. Lo que se quiso demostrar es cuántos dientes va a tener el engranaje. Dijimos que era un engranaje de 63 dientes y el material que resiste todos los cálculos que se hicieron anteriormente es el 1020 laminado en caliente, como ya lo había mencionado antes. Muchas gracias, eso fue todo, espero que sea de su agrado. Hasta luego.